Si esta empresa llega a ser mía, me divorciaré de esa mujer estúpida inmediatamente. Yo solo había ido a la oficina de mi esposo para dejarle unos documentos que había olvidado, cuando accidentalmente escuché su voz. Solo espera a que esta empresa esté completamente a mi nombre. Me divorciaré de mi esposa en ese instante y me casaré contigo. Mi esposo le estaba susurrando esas mismas palabras a su secretaria, quien estaba embarazada de su hijo. Fingiendo que no había escuchado absolutamente nada en la escena de la traición definitiva, me di la vuelta y comencé a planear su absoluta ruina. El sol de la mañana era particularmente deslumbrante mientras se filtraba por los ventanales de piso a techo del penthouse en Polanco. Julieta Garza estaba frente al espejo, alisando lentamente su blazer de diseñador a la medida. Como esposa del CEO y única heredera de Corporativo Garza, el enorme conglomerado que su difunto padre había construido, ella se aseguraba de que su apariencia fuera impecable, elegante e imponente. Su esposo, Marcos Vargas, había salido apresurado a trabajar horas antes, alegando que tenía una junta directiva esencial. Después de confirmar que el ama de llaves había terminado las labores matutinas, Julieta se dirigió a la oficina que Marcos tenía en casa. La habitación solía estar cerrada con llave, pero esa mañana, al parecer, Marcos había olvidado cerrar la puerta por completo en su prisa. La intención inicial de Julieta era simplemente ordenar el escritorio desordenado de su supuestamente trabajador esposo. Sin embargo, sus ojos se posaron en un grueso folder manila colocado descuidadamente junto a una pila de libros. Julieta recordaba vívidamente a Marcos buscando frenéticamente un archivo importante antes de irse. Al final, se había dado por vencido y había salido enfurecido. Como esposa devota, Julieta decidió llevar los documentos al corporativo ella misma. Justo antes de meter el folder en su bolso, un fuerte impulso la instó a abrir la primera página. La rígida jerga legal de un documento notariado llamó su atención. En el instante en que leyó el título, el corazón de Julieta pareció detenerse. Era el borrador de un acuerdo de transferencia unilateral de acciones. El documento detallaba la transferencia de todas sus acciones mayoritarias en la empresa, el legado de su difunto padre, enteramente a nombre de Marcos Vargas, completamente a sus espaldas. Varias páginas ya contenían falsificaciones impecables de la firma de Julieta. Solo la última página requería una certificación de firma y una rúbrica final en tinta ante un notario público. Julieta no podía respirar. El hombre al que amaba tan profundamente, el hombre que creía que continuaría el legado de su padre, estaba planeando un robo monumental justo dentro de su propia casa. Julieta se desplomó en la silla de cuero de su esposo, con la mente hecha una tormenta caótica. Durante sus 5 años de matrimonio, Marcos siempre había sido un esposo dulce, atento y meticuloso. Constantemente le decía a Julieta, déjame llevar a mí la pesada carga de la empresa. Tú solo relájate y disfruta de tu vida en casa. Resultó que toda esa consideración no era más que una ilusión diseñada para mantenerla con la guardia baja. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero Julieta se las secó con fiereza. No podía derrumbarse ahora. Su padre la había criado para ser una mujer fuerte que nunca perdía la racionalidad, sin importar la crisis. En medio del dolor agonizante de la traición que acababa de descubrir, un plan frío y calculado comenzó a tomar forma en su mente. Julieta caminó hacia una caja fuerte oculta en la pared detrás de una gran pintura abstracta en el estudio, una caja fuerte secreta que su padre había dejado. Sacó una caja que contenía un tipo muy específico de papel especializado. A primera vista, parecía papel legal estándar, pero estaba recubierto con un compuesto químico específico. Si se escribía en él con un bolígrafo normal, la tinta desaparecería sin dejar rastro en un plazo de 3 días. Su padre le había contado una vez que usaba este método para evitar ser coaccionado y firmar contratos fraudulentos en el pasado. Quitando cuidadosamente el broche de la carpeta, Julieta extrajo la última página del documento original de Marcos y la cambió por el papel tratado químicamente. Después de volver a poner todo exactamente como estaba, Julieta salió del penthouse con el rostro inexpresivo. El trayecto en su camioneta blindada con chofer hasta el rascacielos de Corporativo Garza en Paseo de la Reforma tomó unos 40 minutos. Julieta se sentó en silencio en la parte trasera del vehículo, mirando las bulliciosas calles de la Ciudad de México. Al llegar al gran vestíbulo, varios empleados asintieron respetuosamente y la saludaron. Julieta respondió con su sonrisa amable y expertamente entrenada.
Se dirigió directamente al elevador ejecutivo y presionó el botón del último piso, donde se encontraba la suite del CEO. Los pasillos de ese piso estaban en completo silencio, ya que la mayoría de los ejecutivos estaban en reuniones o almorzando. Los pasos de Julieta fueron amortiguados por la gruesa y lujosa alfombra. Al acercarse a las puertas dobles de la oficina de su esposo, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando un pequeño espacio. Justo cuando estaba a punto de empujarla, escuchó risas reprimidas desde adentro. Era Marcos, y la mujer que se reía en respuesta era su asistente ejecutiva, Chloe Jiménez. Julieta se detuvo en seco justo al lado de la puerta, conteniendo la respiración para evitar ser detectada. Se asomó por la estrecha rendija y presenció una escena que le destrozó el alma. Chloe estaba sentada en el borde del escritorio de caoba de Marcos, y su esposo estaba parado justo entre sus piernas, con las manos agarrando afectuosamente la cintura de la secretaria. Las manos de Chloe acariciaban el pecho de Marcos mientras ella le lanzaba una sonrisa coqueta. Julieta apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada palabra que salía de la boca de los dos traidores perforaba sus oídos con una claridad cristalina. Chloe se quejó en tono juguetón, preguntándole cuándo iba a cumplir su promesa. Marcos acarició el cabello de su secretaria y respondió con un tono lleno de desprecio hacia Julieta. Le dijo que fuera un poco más paciente. En el momento en que todas las acciones de la empresa le pertenecieran legalmente, prometió divorciarse de su esposa y casarse con Chloe de inmediato. Marcos incluso frotó suavemente el estómago de Chloe, diciendo que no podía esperar a que su bebé viniera al mundo. El niño que heredaría toda esa riqueza. Chloe se rió con deleite, burlándose de Julieta, llamándola una ama de casa estúpida y crédula que entregaba todo solo porque confiaba en su esposo. Marcos se rió asintiendo. Se jactó de que engañar a Julieta era la cosa más fácil que había hecho en su vida, simplemente porque ella estaba demasiado ocupada jugando a ser la esposa sumisa. Escuchar esta realidad hizo que todo el cuerpo de Julieta temblara violentamente. Su esposo no solo era un ladrón conspirando para robar el imperio de su padre, sino que también era un adúltero que había preñado a su secretaria. Se sintió físicamente enferma. Si hubiera actuado guiada por sus emociones, habría pateado la puerta en ese mismo instante. Habría agarrado a Chloe por el cabello y abofeteado a Marcos hasta que sus manos se entumecieran. Podría haber causado una escena enorme, destruyendo sus reputaciones frente a todo el personal corporativo. Pero la brillante mente de Julieta le advirtió que un movimiento precipitado solo los beneficiaría. Si perdía los estribos ahora, Marcos se daría cuenta de que su plan había sido expuesto, y el astuto hombre tergiversaría los hechos o encontraría otra forma de apoderarse de la empresa. Julieta no tenía intención de darles esa satisfacción. Merecían una ruina mucho más agonizante que una simple humillación pública. Julieta respiró profunda y rítmicamente, haciendo que su ritmo cardíaco volviera a la normalidad. Suavizó sus facciones hasta convertirlas en una máscara de absoluta calma y serenidad. Moviéndose con una lentitud agonizante para no hacer ruido, Julieta se alejó de la oficina. Se dio la vuelta y bajó al escritorio de recepción principal en el piso ejecutivo. Colocando el folder Manila en el mostrador de mármol pulido, le ofreció una cálida sonrisa a la recepcionista. Le pidió a la joven que le entregara los documentos a su esposo después de que concluyera su reunión. Usando la excusa de que había surgido un asunto urgente y no quería interrumpir la apretada agenda de Marcos, la recepcionista asintió y prometió hacerlo. Julieta dio media vuelta y salió del edificio con la cabeza en alto. Ni una sola lágrima cayó de sus ojos. Desde ese exacto momento, la ingenua y complaciente Julieta Garza estaba muerta. En su lugar, nació una mujer dispuesta a reducir a cenizas a cualquiera que la traicionara. Esa noche, el ambiente en el penthouse estaba tan tranquilo como el ojo de un huracán. Marcos regresó a casa bastante tarde, luciendo excepcionalmente satisfecho consigo mismo. Tan pronto como entró al dormitorio principal, se acercó a Julieta, quien estaba sentada en el borde de la cama leyendo un libro. Marcos la abrazó por detrás, la besó suavemente en la frente y le agradeció por llevar los importantes documentos a la oficina. Mintió sin esfuerzo, afirmando que el archivo era un contrato de asociación con un nuevo cliente que traería ganancias masivas a la empresa. Julieta cerró su libro, se inclinó hacia el abrazo de su esposo y sonrió dulcemente. Lo elogió, llamándolo un hombre verdaderamente confiable y trabajador.
Pensando que su engaño era un éxito impecable, Marcos sonrió con orgullo. No notó el cambio glacial en los ojos de su esposa. Cuando Marcos se dio la vuelta para dirigirse al baño en suite, Julieta miró su reflejo en el gran espejo del tocador al otro lado de la habitación. La dulce sonrisa en sus labios se torció lentamente en una mueca fría y escalofriante. Disfruta de tus últimos días de falsa felicidad mientras puedas, susurró Julieta en su mente. Antes de que todo se haga añicos. Al día siguiente, tan pronto como Marcos se fue a trabajar, Julieta puso en marcha la primera fase de su gran plan. Sabía que no podía combatir la astucia de Marcos y Chloe sin pruebas sólidas e innegables. Julieta condujo fuera de la ciudad hasta una cafetería tranquila y discreta en Valle de Bravo, lejos de los círculos sociales de su esposo. Allí, se encontró con un hombre de mediana edad. Era un investigador privado de élite que solía ser el solucionador de problemas más confiable de su difunto padre, un experto de primer nivel en recopilar información altamente clasificada sin dejar un solo rastro. Julieta le entregó al investigador fotos de Marcos y Chloe junto con un grueso sobre marrón lleno de efectivo como anticipo. Le ordenó al detective que monitoreara cada uno de sus movimientos, descubriera sus debilidades, rastreara los lugares que frecuentaban e identificara a cada persona asociada con ellos. Julieta exigió firmemente que esta investigación se llevara a cabo con el nivel de discreción más alto y absoluto. Mientras esperaba los hallazgos del detective, Julieta elaboró una estrategia para romper las defensas psicológicas de su enemigo. Necesitaba hacer que Marcos y Chloe se sintieran tan arrogantes que se volvieran descuidados. Durante su hora de almuerzo, Julieta llamó a su esposo y le sugirió organizar una cena en su penthouse ese fin de semana. Usó la excusa de que, como su esposa, quería conocer a los ejecutivos clave que lo estaban ayudando a hacer crecer la empresa. Naturalmente, Julieta enfatizó específicamente que Marcos debía invitar a su muy capaz asistente ejecutiva, Chloe. Marcos dudó al principio, pero Julieta habló con una inocencia tan pura y considerada que finalmente accedió. Pensó que sería una gran oportunidad para presumir su armonioso matrimonio ante su personal, proporcionando así la tapadera perfecta para su aventura. Llegó la noche de la cena. El enorme penthouse de Julieta estaba impecablemente preparado con un banquete gourmet. Varios directores corporativos clave llegaron, y entre ellos estaba Chloe, quien se había vestido de manera notablemente provocativa para la ocasión. Apareció con un elegante vestido de diseñador que abrazaba su figura, casi como si estuviera tratando de competir con la anfitriona. Julieta interpretó el papel de la esposa despistada y amable a la absoluta perfección, dando una cálida bienvenida a Chloe. Frente a los invitados, Julieta elogiaba continuamente las habilidades administrativas de Chloe, comentando lo increíblemente afortunado que era Marcos de tener una asistente tan inteligente y dedicada como ella. Al escuchar estos elogios, Chloe lucía una sonrisa victoriosa, lanzando de vez en cuando miradas seductoras a Marcos. Ver esto le revolvía el estómago a Julieta, pero mantuvo la compostura. Continuó atendiendo a los invitados, sirviendo vino y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Una sutil tensión comenzó a llenar la habitación mientras Chloe intentaba sutilmente afirmar su dominio. Interrumpió intencionalmente a Julieta varias veces para compartir anécdotas sobre los hábitos de Marcos en la oficina, como si tratara de enfatizar que conocía a Marcos mucho mejor que su propia esposa. Temiendo que el ambiente se volviera incómodo frente a sus ejecutivos, Marcos se puso visiblemente nervioso e intentó cambiar de tema. Pero Julieta mantuvo su aplomo. Contrarrestó cada una de las provocaciones de Chloe con suaves sonrisas y cumplidos vacíos, lo que solo hizo que los intentos de Chloe por agitar las aguas fueran completamente inútiles. Frustrada por no poder obtener una reacción de celos por parte de Julieta, Chloe decidió llevar el juego a un nivel mucho más peligroso. A mitad de la cena, Chloe se disculpó para usar el baño de visitas cerca del vestíbulo. Julieta asintió cortésmente. Dentro del lujoso baño, Chloe sacó un pequeño trozo de papel de su bolso. Era la foto de un ultrasonido de las primeras semanas de embarazo que había recibido de su clínica unos días antes. Chloe colocó deliberadamente el ultrasonido justo en el tocador de mármol, junto al jabón de manos Aesop, un lugar donde cualquiera que entrara no podría pasarlo por alto. Chloe sonrió maliciosamente, imaginando cómo se desmoronaría el rostro de Julieta y cómo rompería a llorar histéricamente al descubrir esta prueba secreta de embarazo en su propia casa. Después de retocarse el maquillaje,
Chloe regresó a la mesa del comedor, sintiéndose muy satisfecha y esperando ansiosamente la inminente tormenta explosiva. Unos minutos después, a uno de los invitados se le derramó un poco de agua accidentalmente. Julieta se puso de pie de inmediato, diciendo que iría a buscar un paño limpio al closet de blancos cerca del baño de visitas. Al pasar por ahí, un papel en el tocador llamó su atención. Julieta entró y tomó el ultrasonido. Miró al diminuto feto en la imagen, luego leyó los nombres impresos claramente en la esquina superior derecha, el nombre de una exclusiva clínica de fertilidad en la Ciudad de México, y el nombre de la paciente, Chloe Jiménez. La intuición de Julieta no falló. La mujer había dejado intencionalmente este rastro esa noche para detonar sus emociones y quebrar su espíritu. Si esto hubiera sucedido unos días atrás, Julieta seguramente se habría desmayado. Pero esta noche, su cerebro racional estaba operando muy por encima de sus emociones. Julieta deslizó en silencio el ultrasonido en su bolsillo. Agarró el paño, regresó a la mesa del comedor, limpió el derrame y continuó la conversación de la cena como si absolutamente nada hubiera pasado. Chloe parecía visiblemente ansiosa cuando la crisis explosiva que anticipaba de Julieta nunca se materializó. La cena terminó pacíficamente y los invitados se despidieron. Después de confirmar que Marcos estaba profundamente dormido, exhausto por la velada, Julieta entró en la oficina de la casa y cerró la puerta con llave. Sacó el ultrasonido de Chloe y lo colocó junto a su laptop. Los dedos de Julieta volaron por el teclado, introduciendo complejas líneas de código. El título avanzado en tecnologías de la información y ciberseguridad que había obtenido en el TEC de Monterrey antes de su matrimonio por fin demostró ser sumamente útil. En menos de 2 horas, Julieta eludió con éxito los cortafuegos de seguridad de la clínica obstétrica que figuraba en el ultrasonido. Buscó registros médicos bajo el nombre de Chloe Jiménez y descargó todo su expediente de embarazo. Sus ojos se afilaron mientras leía la fecha estimada de concepción y la edad gestacional exacta del feto. Julieta abrió la aplicación de calendario en su teléfono, contando meticulosamente hacia atrás. Cruzó las semanas de gestación de Chloe con el calendario de viajes de Marcos, específicamente un viaje de negocios a Monterrey que marcó el comienzo de su aventura. Cuando vio los resultados de sus cálculos matemáticos, Julieta se quedó sin palabras. El embarazo de Chloe estaba 2 meses más avanzado que la duración de su aventura con Marcos. Si Marcos había empezado a acostarse con Chloe hacía 5 meses, el bebé en el vientre de Chloe tenía actualmente 7 meses. Las matemáticas nunca mienten. El hijo que Chloe estaba presumiendo. El bebé que Marcos creía que era su heredero corporativo, no compartía ni una sola gota de la sangre de su esposo. La vibración del celular en el escritorio rompió el silencio de medianoche. Había llegado un mensaje del investigador privado que contrató. El hombre trabajaba con una velocidad y eficiencia aterradoras. El mensaje encriptado contenía un breve informe y varias fotos en alta resolución. Julieta abrió la primera imagen. Mostraba a Chloe en el estacionamiento de un exclusivo centro comercial. No estaba sola. Chloe se estaba besando apasionadamente con un hombre en uniforme. Julieta hizo zoom en la foto para ver mejor el rostro del hombre. Contuvo la respiración. El hombre que abrazaba apasionadamente a Chloe en el estacionamiento no era otro que el chofer personal de Marcos. El hombre que lo llevaba de ida y vuelta al trabajo todos los días. Julieta miró la pantalla de su teléfono durante mucho tiempo antes de soltar una risa ahogada. En la quietud de la noche, el sonido era escalofriante y francamente amenazador. Sus enemigos eran mucho más estúpidos de lo que había anticipado, traicionándose mutuamente a sus propias espaldas. Marcos se creía un genio por engañar a Julieta, pero en realidad, su propia amante lo estaba usando como a un completo idiota. La primera pieza del rompecabezas para destruirlos estaba ahora firmemente en las manos de Julieta. Pasaron unos días desde que Julieta descubrió los sucios secretos de su esposo y su secretaria. Dentro del lujoso penthouse, Julieta seguía interpretando el papel de la compañera de vida impecablemente devota. Actuando como si estuviera completamente ciega ante la traición que se desarrollaba justo bajo sus narices, preparaba el desayuno con una sonrisa amable todas las mañanas. Colocaba meticulosamente sus trajes a la medida y lo despedía en la puerta principal con buenos deseos que sonaban genuinos. Creyéndose brillante e invencible, Marcos se hundió más en un estado de exceso de confianza tóxico.
No tenía idea de que la dulzura de su esposa era en realidad una telaraña que se apretaba lentamente alrededor de su garganta. Marcos sentía que su plan para apoderarse del legado de su suegro marchaba a la perfección. Pero la avaricia es una bestia que constantemente necesita ser alimentada, y Marcos estaba a punto de caer directo en una trampa fatal que Julieta le había tendido. Esa mañana, el ambiente en el comedor era un poco diferente. Sentado a la cabecera de la mesa, Marcos montó intencionalmente un teatrito de verse exhausto y profundamente preocupado. Agitaba lentamente su café, dejando escapar de vez en cuando suspiros pesados y dramáticos. Mientras ponía los platos, Julieta observaba su actuación de reojo. Internamente, se burlaba de lo manipulador que era el hombre. Externamente, mantuvo una expresión de profunda preocupación. Acercó una silla junto a él, se sentó con elegancia y le tocó suavemente el brazo. Con una voz cargada de preocupación, Julieta le preguntó qué le molestaba tanto para que se viera tan deprimido en una mañana tan hermosa. La pregunta era el anzuelo, y Marcos mordió con fuerza. Mirando profundamente a los ojos a su esposa, puso cara de ser un CEO agobiado que cargaba con el peso del futuro de su familia. Comenzó a hablar de un proyecto de infraestructura masivo en el extranjero. Explicó en un tono altamente persuasivo que esta era una oportunidad dorada que se presentaba una vez cada década. Si Corporativo Garza ganaba con éxito la licitación y se convertía en el inversor principal, los rendimientos serían exponenciales y la posición de la empresa en el mercado global sería intocable. Marcos habló sin parar sobre análisis de mercado, márgenes potenciales y lo increíblemente brillante que sería su futuro si este proyecto se materializaba. Pero a medida que su explicación llegaba a su fin, dejó escapar otro profundo suspiro y se recostó en su silla con una mirada de desesperación. Afirmó que había un obstáculo importante bloqueando su camino hacia el éxito. Julieta inclinó ligeramente la cabeza, proyectando la imagen de una esposa confundida pero solidaria. Lo animó a continuar con sus quejas. Marcos explicó que la empresa carecía actualmente del efectivo líquido necesario para pagar el depósito de seguridad inicial a los socios en el extranjero. Afirmó que todo el capital corporativo estaba inmovilizado en proyectos en curso y no podía retirarse al instante sin colapsar su balance financiero. Marcos miró hacia abajo, agarró las manos de Julieta con fuerza y la miró con ojos suplicantes. Finalmente, reveló su verdadero motivo. Le rogó a Julieta permiso para acceder al fondo de reserva de emergencia de los fundadores que su difunto padre había dejado. Ese fondo de contingencia se mantenía en una cuenta altamente restringida a la que solo se podía acceder con la firma de autorización directa de la única heredera, Julieta. Al escuchar la solicitud, Julieta se quedó en silencio. Dejó que el comedor permaneciera en un silencio sepulcral durante unos minutos para dar la impresión de que estaba profundamente indecisa y dividida. Ese fondo de reserva fue la última voluntad de su padre, un cortafuegos financiero destinado a permanecer intocable, a menos que la empresa enfrentara una amenaza existencial literal. Marcos siguió presionando, usando cada palabra dulce y falsa promesa del manual. Jurando por su amor hacia ella, prometió que los fondos eran solo un préstamo temporal, y que devolvería cada centavo junto con las ganancias masivas del proyecto. Sintiendo que había prolongado la actuación lo suficiente, Julieta finalmente dejó escapar un lento suspiro y asintió. Ofreciendo una leve sonrisa y mirando a Marcos con ojos llenos de confianza fabricada, le dijo que creía en él por completo. Declaró que todo el legado de su padre era ahora también de Marcos, y que estaba dispuesta a firmar la autorización de retiro por la gloria de la empresa. Marcos apenas podía contener su alegría. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. De inmediato atrajo a Julieta hacia un fuerte abrazo, agradeciéndole profusamente y besándole el rostro. Como si hubiera estado absolutamente seguro de que ella aceptaría, Marcos sacó al instante un fajo de formularios de autorización de su maletín. Julieta tomó su pluma Montblanc, echó un vistazo a la última página y, con una mano muy firme, firmó su nombre en la línea notariada. Marcos estaba tan emocionado que le temblaban ligeramente las manos mientras tomaba los documentos de vuelta. Ansioso por ejecutar su malvado plan con su amante, prácticamente dio saltitos hacia la puerta mientras se despedía para ir al trabajo. Lo que Marcos no sabía era que la autorización que acababa de obtener era en realidad una parte crucial de un enorme guión que Julieta había redactado meticulosamente mucho tiempo atrás. Una semana antes,
Justo después de descubrir las pruebas de la aventura y el robo corporativo, Julieta se había reunido en secreto con un abogado corporativo veterano, la mano derecha más confiable de su difunto padre. La reunión tuvo lugar en una sala de juntas altamente segura y revisada contra micrófonos para garantizar un secreto absoluto. Julieta le expuso todas sus pruebas al abogado, desde el borrador falso de transferencia de acciones hasta las fotos de la aventura entre Marcos y Chloe. El viejo abogado estaba furioso por la traición que estaba sufriendo la hija de su difunto amigo. Juró ayudarla a aniquilar por completo y de raíz a ese bastardo codicioso. Junto con el abogado, Julieta diseñó una trampa financiera brillante y letal. Sabían que Marcos buscaba frenéticamente un socio comercial en el extranjero para lavar los fondos malversados. Así que Julieta y su abogado establecieron legalmente una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, un notorio paraíso fiscal para los ultrarricos. Esta empresa fantasma fue diseñada meticulosamente para parecer altamente legítima, completa con una junta directiva fabricada, un impresionante portafolio de proyectos falsos y representación legal profesional. Aún más magistralmente, el abogado de Julieta sobornó en secreto al corredor de negocios offshore en el que Marcos había confiado plenamente durante años. Este corredor traidor recibió la tarea de guiar a Marcos para que seleccionara la empresa fantasma de Julieta como socio principal para su proyecto masivo. Cegado por la avaricia, Marcos no realizó una investigación exhaustiva de antecedentes y caminó directo hacia la trampa. De vuelta al presente. Dentro de la lujosa suite del CEO, Marcos y Chloe celebraban su triunfo. La puerta estaba cerrada por dentro para evitar que algún empleado interrumpiera. Chloe estaba sentada en el regazo de Marcos, con los brazos alrededor de su cuello, riendo alegremente. Frente a ellos había un gran monitor de computadora que mostraba un portal de transferencias bancarias internacionales. Marcos acababa de ordenar al Departamento de Finanzas que transfiriera la totalidad del fondo de reserva de emergencia de la empresa a la cuenta en el extranjero de su socio del proyecto. El plan de Marcos era simple pero tortuoso. La empresa offshore recibiría los fondos, deduciría una pequeña tarifa administrativa e inmediatamente transferiría la enorme suma restante a la cuenta bancaria offshore secreta y personal de Marcos. A través de este método, el dinero se lavaría y Marcos podría apoderarse de la riqueza de su suegro sin levantar ninguna señal de alerta ante el SAT o la CNBV. Marcos golpeteaba sus dedos sobre el escritorio en un ritmo rápido, igualando a su corazón acelerado. Chloe le besaba la mejilla repetidamente, susurrando elogios sobre el genio que era por llevar a cabo este plan. Ella ya estaba soñando despierta con la vida lujosa que llevarían en el extranjero, comprando alta costura a diario y viviendo en una enorme mansión sin tener que volver a trabajar nunca más. Después de lo que parecieron horas, apareció una notificación en el teléfono desechable encriptado de Marcos. Era una alerta del banco offshore que manejaba su cuenta personal. El mensaje confirmaba que la transferencia de su socio comercial se había abonado exitosamente a su cuenta. La cadena de ceros que se mostraba en la pantalla era tan larga que a Marcos se le salieron los ojos de las órbitas. Lo había logrado. Oficialmente era ahora uno de los hombres más ricos del mundo, habiendo robado una fortuna que no le pertenecía mediante el método más limpio imaginable. Marcos bajó a Chloe de su regazo y bailó una pequeña danza de la victoria por la oficina. Se recostó en su silla y abrió su aplicación bancaria para deleitarse con la vista de su saldo disparado por las nubes. Sus manos temblaban de adrenalina mientras tecleaba su contraseña. La aplicación cargó, mostrando la cifra astronómica. Marcos sonrió brillantemente, sintiéndose como el rey del mundo. Pero unos segundos después, la pantalla cambió. La aplicación bancaria de repente inició una actualización automática. La larga cadena de números que acababa de hacer sentir a Marcos como un rey parpadeó por un segundo, y luego su forma cambió al instante. La sonrisa se congeló en el rostro de Marcos. Sintió como si la sangre se hubiera drenado de sus venas, su cuerpo entero volviéndose frío como el hielo. Se frotó los ojos repetidamente, incapaz de creer lo que estaba viendo. Con dedos temblorosos, pulsó el botón de recargar, rogándole a Dios que fuera solo un fallo del sistema. Pero el resultado fue el mismo. Su cuenta secreta offshore ahora mostraba un enorme y burlón cero. Todos los fondos que acababan de ser depositados, el botín de su robo corporativo, se habían desvanecido sin dejar rastro.
Marcos no sabía que el abogado de Julieta había incrustado un protocolo de barrido automatizado dentro de la infraestructura bancaria de las transferencias de la empresa fantasma. En el milisegundo exacto en que el dinero tocó la cuenta de Marcos, el sistema barrió instantáneamente la suma completa y la desvió hacia un fideicomiso de protección de activos impenetrable y de múltiples capas, controlado completamente por Julieta. Estaba encerrado en un lugar que Marcos jamás podría volver a tocar. El hombre avaro miraba la pantalla de su teléfono con la mandíbula prácticamente en el suelo. Su mundo se estaba desmoronando lentamente ante sus propios ojos. Un silencio sofocante llenó la suite ejecutiva. Marcos seguía paralizado, con los ojos pegados a la pantalla. Su respiración se volvió superficial y un sudor frío brotó en su frente y en el cuello de su camisa de vestir hecha a medida. El cero en la pantalla se sentía como si se estuviera riendo de su arrogancia y de su engaño meticulosamente elaborado. Estando ocupada retocándose el maquillaje en un espejo compacto, Chloe comenzó a notar el drástico cambio en el hombre a su lado. Se acercó a Marcos, se apoyó en su brazo y preguntó con su voz melosa qué pasaba. Trató de echar un vistazo a la pantalla de su teléfono, pero Marcos apagó la pantalla agresivamente y se metió el teléfono en el bolsillo de su saco. Chloe se encogió ante la dura reacción, sus ojos llenándose de sospecha. Luchando por ocultar su pánico, Marcos tragó saliva y forzó una sonrisa increíblemente antinatural y tensa. Le mintió a Chloe, afirmando que había una pequeña falla técnica con el sistema internacional de pagos SWIFT. Soltó una excusa falsa acerca de cómo las transferencias masivas a menudo se ponían en una retención administrativa de varios días antes de que los fondos pudieran utilizarse. Le aseguró a Chloe que todo estaba seguro y bajo control, diciéndole que no se preocupara y que solo esperara un poco más. Como no sabía casi nada sobre banca offshore de alto nivel, Chloe se tragó su excusa y recuperó su sonrisa aliviada. Inmediatamente volvió a parlotear sobre las extravagantes vacaciones que tomarían una vez que todo estuviera resuelto. Pero mientras Chloe seguía hablando, la mente de Marcos daba vueltas fuera de control. Estaba en un estado de pánico absoluto. Debido a que el dinero en sí era producto de un desfalco ilegal, no podía exactamente llamar a la FGR o a las autoridades para reportarlo como robado. Denunciarlos sería entregarse a sí mismo una sentencia de prisión en bandeja de plata. Marcos estaba atrapado en su propia trampa, y la pura desesperación comenzó a devorar su cordura. Al otro lado de la ciudad, Julieta estaba cómodamente sentada en la sala de su penthouse, tomando té Earl Grey caliente y escuchando música clásica relajante. Había recibido el mensaje de confirmación de su abogado horas atrás de que el barrido de la cuenta de Marcos había sido exitoso. Una sonrisa profundamente satisfecha adornaba los labios de Julieta. La primera fase, cortarle a su esposo la fuente de poder, se había ejecutado impecablemente. Ahora era el momento de aniquilar los últimos restos de confianza entre los dos traidores. Julieta dejó su taza de té y comenzó a escribir en su teléfono. Contactó a su asistente personal de extrema confianza, alguien completamente ajeno a la estructura corporativa. Emitió órdenes especiales para iniciar la fase de guerra psicológica diseñada para destrozar la cordura de Marcos y Chloe. Julieta ordenó a su asistente que visitara las boutiques de diseñador más exclusivas de la avenida Presidente Masaryk. La misión de la asistente era comprar artículos de lujo escandalosamente caros, pagando estrictamente en efectivo para no dejar rastro documental. Estos no eran artículos comunes. Incluían un deslumbrante collar de diamantes, un bolso Birkin de Hermès de edición limitada y un exquisito par de tacones Christian Louboutin incrustados de cristales. Cada artículo fue empacado en cajas de regalo premium y atado con elegantes lazos. Julieta también le indicó a su asistente que colocara una tarjeta de felicitación dentro de cada caja. Las tarjetas contenían mensajes de amor altamente románticos, ambiguos y secretos. Frases como «tu admirador secreto», «el verdadero hombre en tu vida» o «alguien que constantemente anhela tus caricias», evitando a propósito cualquier nombre específico. Estos extravagantes paquetes de regalos fueron luego enviados a través de mensajeros privados, entregados de manera constante en la dirección del condominio de lujo de Chloe durante los días siguientes. A última hora de la tarde del día siguiente, después de salir de la oficina, Marcos decidió pasar por el departamento de Chloe. Le palpitaba la cabeza, sentía el pecho apretado de ansiedad por los cientos de millones de pesos que se habían evaporado en el aire. Había llamado a su corredor offshore docenas de veces, pero el número estaba desconectado y el hombre se había esfumado.
Marcos fue a casa de Chloe con la esperanza de encontrar un momento fugaz de paz en los brazos de su amante. Pero al entrar en la lujosa sala de su condominio, la escena que lo recibió hizo que le hirviera la sangre. Esparcidas por la mesa de centro de cristal había varias cajas de regalos de alta gama abiertas. Un collar de diamantes descansaba junto a un bolso de diseñador que costaba tanto como una casa pequeña. Chloe estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, con el rostro resplandeciente de pura dicha mientras se probaba los diamantes. Marcos se detuvo en seco, con los ojos clavados en la montaña de artículos de lujo. Sabía con absoluta certeza que él no le había comprado a Chloe nada tan caro en las últimas semanas, y menos ahora que se estaba volviendo loco por los fondos desaparecidos. La sospecha inundó instantáneamente el cerebro de Marcos. Marchó hacia la mesa, recogió una de las tarjetas que había caído al suelo y leyó el mensaje romántico en su interior. Apretó la mandíbula. Los celos ciegos, agravados por el puro terror de perder los fondos de la empresa, hicieron que Marcos estallara. Azotó la tarjeta contra la mesa de cristal. El golpe seco hizo que Chloe diera un salto del susto. Marcos comenzó inmediatamente a interrogar a Chloe con un tono despiadado, exigiendo saber de dónde venía toda esa mercancía de diseñador y quién era el bastardo que se atrevía a enviarle regalos románticos a su amante. Chloe fue totalmente tomada por sorpresa por su repentina furia. Se desabrochó apresuradamente el collar e intentó calmarlo, con la voz temblorosa. Juró por su vida que no tenía idea de quién le había enviado los paquetes. Afirmó que simplemente aparecieron a través de mensajeros anónimos. Supuso que podría ser un admirador secreto o un proveedor de negocios tratando de llamar su atención. Pero a los oídos de Marcos, sus excusas sonaban completamente ilógicas. Un hombre acostumbrado a engañar a otros estaba ahora completamente convencido de que la mujer en la que había confiado estaba jugando con él, mirando a Chloe con ojos llenos de sospecha y disgusto. Marcos se dio la vuelta sin decir una palabra más, dio un portazo en el departamento con una fuerza que hizo temblar las paredes, y se fue. Después de que Marcos saliera furioso, Chloe se quedó aterrada y totalmente confundida. Su mente saltó inmediatamente a una persona. Marcó frenéticamente a su amante secreto, el chofer personal de Marcos. Chloe le exigió al hombre que se reuniera con ella de inmediato en un lugar apartado en el bosque de Chapultepec. Cuando se encontraron, Chloe se le fue encima agresivamente al conductor uniformado, acusándolo de hacer algo increíblemente estúpido, como enviarle regalos ostentosos que hacían sospechar a Marcos. Los ojos del chofer se abrieron de par en par, sorprendido. Lo negó rotundamente, señalando que con su salario mensual ni siquiera podría comprar la correa de ese bolso Birkin, y mucho menos un collar de diamantes. Juró por su vida que nunca le había enviado nada a su condominio. Su negación dejó a Chloe aún más horrorizada. Si el chofer no los había enviado, entonces ¿quién diablos lo había hecho? La aterradora comprensión de que una figura invisible estaba jugando con su vida, observando cada uno de sus movimientos, comenzó a filtrarse en la mente de Chloe. Mientras tanto, aún consumido por las llamas de los celos y la paranoia, Marcos decidió tomar medidas extremas. Esa noche, mientras Chloe se duchaba en su condominio, Marcos tomó el celular de ella de la mesa de noche. Con una eficiencia practicada, descargó e instaló una aplicación de software espía oculta y altamente sofisticada en su dispositivo. La aplicación grabaría el audio de sus llamadas telefónicas y reenviaría instantáneamente todos los mensajes de texto directo al teléfono de Marcos sin que la dueña lo supiera. Marcos colocó el teléfono exactamente donde lo encontró y fingió estar dormido cuando Chloe salió del baño. Desde esa noche en adelante, Marcos se convirtió en un acosador digital, monitoreando cada conversación secreta de su amante. 2 días después, su paranoia finalmente dio un resultado, aunque la conclusión que sacó de lo que escuchó fue un malentendido fatalmente defectuoso. Mientras estaba sentado en su oficina, la aplicación espía le alertó que Chloe estaba haciendo una llamada saliente. Marcos se puso rápidamente sus AirPods y escuchó con atención. Escuchó la voz de Chloe. Sonaba frenética y bajo una inmensa presión. Estaba al teléfono con alguien a quien llamaba doctor. Estaba reprendiendo a la persona al otro lado, exigiendo que procesaran sus resultados de pruebas secretas de inmediato sin un solo error. Chloe amenazó agresivamente al doctor, afirmando que si este secreto salía a la luz, la carrera y la vida del médico se arruinarían junto con la de ella.
Repetía sin parar que esta era su última y absoluta oportunidad para asegurar la riqueza de Marcos. Lo que Marcos estaba escuchando en realidad era a Chloe acosando al obstetra corrupto que había sobornado para falsificar los resultados de la prueba de ADN de su bebé por nacer. Pero nublado por el veneno de los celos y sus delirios sobre un rico admirador secreto, Marcos llegó a una conclusión completamente diferente. Creyó que Chloe estaba hablando con su amante secreto, tramando una conspiración siniestra para robar sus bienes e incluso, posiblemente, organizar su asesinato. Todas las falsas piezas del rompecabezas se encajaron en la mente de Marcos, pintando a Chloe como una serpiente venenosa preparándose para apuñalarlo por la espalda. A la mañana siguiente en la oficina, la tensión entre ellos alcanzó su punto de ruptura. Marcos llamó a Chloe a su suite y cerró la puerta con llave. Prescindiendo de cualquier amabilidad, la acusó al instante de ser una traidora codiciosa y de dos caras. Le gritó, exigiendo saber la identidad del hombre secreto con el que estaba hablando por teléfono ayer y qué plan asqueroso estaban tramando para destruirlo. Malinterpretando por completo el ángulo de sus acusaciones, Chloe trató de defenderse, pero su defensa salió en un tono igualmente elevado y arrogante. Le recordó que, sin su ayuda, él nunca habría podido maniobrar para robar la empresa en primer lugar. Sintiéndose invencible porque creía que controlaba al heredero que Marcos tanto deseaba, se atrevió a desafiarlo de vuelta. Al escuchar esa arrogante provocación, el control de Marcos finalmente se quebró. Con los ojos inyectados en sangre, dio un paso adelante, levantó la mano en alto y le asestó una brutal bofetada con el dorso de la mano directo en la mejilla de Chloe. El chasquido resonó en la habitación. Ella cayó al suelo, agarrándose el rostro enrojecido, mirándolo desde abajo con ojos llenos de puro odio. La primera fractura masiva en su alianza criminal había sido orquestada impecablemente por los juegos invisibles que Julieta estaba jugando. Los días que siguieron a la bofetada en la oficina fueron el periodo más tranquilo pero más asfixiantemente tenso en el penthouse de Julieta y Marcos. Marcos ya no se molestaba en interpretar al esposo cariñoso a puerta cerrada. Con frecuencia llegaba a casa muy tarde, apestando a whisky rancio y humo de cigarro, con el rostro perpetuamente ensombrecido. Su mente estaba consumida por la creciente deuda y la aterradora realidad de los fondos de emergencia corporativos desaparecidos, un crimen que aún no podía rastrear. Marcos sentía que su control sobre la empresa se le escapaba a medida que varios jefes de departamento comenzaban a cuestionar las discrepancias en los informes financieros trimestrales. Sabía que tomar el control dictatorial absoluto de la Junta era la única forma de salvarse antes de que Julieta notara los millones desaparecidos que él había malversado. Marcos decidió que tenía que destituir a su esposa de su puesto como presidenta de la Junta para otorgarse la autoridad unilateral y así enterrar su rastro documental digital. Comenzó a preparar el terreno para una asamblea de emergencia de accionistas con un solo punto en la agenda, la destitución de Julieta Garza. Sabía que no podía lograr esto solo. Legalmente, Julieta aún tenía un poder de voto masivo como la heredera principal. Así que Marcos se acercó en secreto a 3 de los accionistas minoritarios más importantes. Los invitó a clubes privados sumamente discretos para evitar ser detectados públicamente. Allí, Marcos entabló negociaciones extremadamente sucias. Les prometió dividendos de ganancias drásticamente aumentados y puestos estratégicos en la Junta para los miembros de sus familias si votaban para expulsar a Julieta. Marcos incluso los sobornó con enormes cantidades de dinero en efectivo físico que había pedido prestado a tasas de interés extorsivas a violentos prestamistas clandestinos. Impulsados estrictamente por la avaricia personal, los 3 accionistas finalmente aceptaron ponerse del lado de Marcos. A través de los informes diarios de su investigador privado y su asistente, Julieta monitoreaba cada movimiento de su esposo. Sabía exactamente cuándo se había reunido Marcos con esos accionistas y precisamente qué les había prometido. Sin embargo, Julieta permaneció tan plácida como la superficie de un lago profundo. Incluso cuando la notificación formal de la Asamblea de Emergencia de Accionistas aterrizó en su escritorio, no mostró ninguna reacción. En cambio, Julieta estaba increíblemente ocupada ejecutando una maniobra mucho más estratégica tras bambalinas. En el lapso de unas pocas semanas, Julieta tomó los mismos fondos que había barrido de la cuenta offshore secreta de Marcos y los usó para rescatar silenciosamente a las empresas privadas en quiebra de esos mismos 3 accionistas. Completamente sin que Marcos lo supiera,
las empresas privadas propiedad de esos tres hombres habían estado tambaleándose al borde de la bancarrota debido a una mala gestión grave y deudas paralizantes. Interviniendo como una salvadora corporativa anónima, Julieta inyectó capital fresco y usó el equipo legal de su familia para desenredar sus desastres financieros. Finalmente, llegó el día de la asamblea de emergencia de accionistas. La gran sala de juntas en el último piso de la torre del corporativo Garza estaba repleta de ejecutivos y partes interesadas. Marcos estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro prácticamente irradiando una confianza petulante, actuando como si hubiera ganado la guerra antes incluso de que comenzara la batalla. Chloe estaba parada en un rincón de la sala, lanzándole una sonrisa burlona a Julieta mientras entraba. Julieta entró con un traje de Saint Laurent perfectamente entallado, moviéndose con gracia sin esfuerzo. No había una pizca de duda en su rostro. Saludó a los presentes con una voz clara y tranquila y tomó asiento. Marcos abrió la reunión con un discurso largo y mordaz diseñado para asesinar el carácter profesional de su esposa. Acusó a Julieta de ser groseramente incompetente en el gobierno corporativo, de aparecer rara vez por la oficina y de actuar como un cuello de botella para sus ambiciosos planes de expansión. Usando un tono altamente provocativo, Marcos intentó convencer a los presentes de que despojar a Julieta de su título de inmediato era lo mejor para los portafolios de todos. Después de que concluyera su red de mentiras, llegó el momento de votar. Marcos hizo contacto visual con los tres accionistas a los que había sobornado, lanzándoles una mirada que señalaba la victoria. Estaba absolutamente seguro de que en cuestión de minutos, Julieta perdería todo y se convertiría en una extraña en su propia empresa. La votación se llevó a cabo abiertamente. El primer accionista importante se puso de pie para emitir su voto, pero desafiando por completo las expectativas de Marcos, el hombre declaró su apoyo inquebrantable a Julieta y rechazó firmemente la moción para destituirla. Marcos se quedó atónito, dudando de sus propios oídos. Giró la cabeza bruscamente hacia el segundo accionista, pero el resultado fue idéntico. El segundo hombre declaró explícitamente que la estabilidad de la empresa se había mantenido excepcionalmente bien bajo el liderazgo y la supervisión de Julieta. Cuando el tercer accionista también emitió su voto para apoyar a Julieta, la sala de juntas estalló en murmullos de asombro. Marcos se levantó de un salto de su silla, con la cara roja de rabia y confusión absoluta. Gritó, exigiendo saber por qué estaban traicionando sus acuerdos previos, pero los tres accionistas simplemente le devolvieron la mirada con fría indiferencia. Uno de ellos declaró con calma que no podían apoyar a un hombre que estaba dispuesto a destruir los cimientos de la empresa por su propia ambición personal. Esto era especialmente cierto después de haber descubierto que fue Julieta quien había intervenido en secreto para salvar de la quiebra a sus empresas familiares. Declararon que Julieta había demostrado la notable integridad de un verdadero líder, algo que Marcos había demostrado carecer por completo. Marcos se sintió como si lo hubiera partido un rayo. Todos los sucios sobornos que había repartido no significaban absolutamente nada en comparación con la estratégica influencia salvavidas que Julieta les había proporcionado. La reunión concluyó por mayoría absoluta. Julieta retuvo su puesto y, en su lugar, se presentó un voto formal de desconfianza contra el liderazgo de Marcos. Humillado frente a toda la élite corporativa, Marcos salió furioso de la sala de juntas, caminando a zancadas hacia los elevadores. Una Chloe con el rostro pálido lo seguía frenéticamente. Marcos sentía que su mundo se colapsaba por completo. Pero los impactos para este hombre estaban lejos de terminar. Justo cuando llegó al vestíbulo de la planta baja y se dirigió a las puertas giratorias, varios hombres corpulentos con placas de la FGR y rompevientos bloquearon su camino. Los agentes federales sostenían órdenes judiciales oficiales y marcharon directo hacia su grupo. Marcos entró en pánico, asumiendo que los federales estaban allí para arrestarlo. Sin embargo, un giro masivo de los acontecimientos se desarrolló cuando los agentes pasaron de largo a Marcos y se acercaron a Julieta, que caminaba tranquilamente detrás de él. El agente especial a cargo anunció que Julieta Garza estaba siendo arrestada por cargos de evasión masiva de impuestos corporativos y falsificación de documentos federales. Marcos, que había estado tambaleándose de desesperación segundos atrás, de repente estalló en una risa maníaca. Se dio cuenta de que esta era su carta de triunfo final. Resultó que un plan de respaldo que había plantado meses atrás, incriminando a Julieta con documentos fiscales fuertemente fabricados, en realidad había dado frutos.
Mientras el detective sacaba un par de esposas, Marcos miró a Julieta con una mirada llena de pura burla. Le susurró una provocación victoriosa, diciéndole que, aunque podría haber ganado la sala de juntas, se iba a pudrir en una prisión federal. Julieta no se resistió en lo más mínimo. Con una expresión perdurablemente tranquila, cumplió con los procedimientos del oficial. Era casi como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un guión que ella misma había escrito. Julieta ahora estaba sentada en una sala de detención fría y silenciosa en la delegación de la FGR en la Ciudad de México. Las paredes de bloques de cemento monótonas y las luces fluorescentes parpadeantes creaban una atmósfera lúgubre destinada a quebrar el espíritu de un sospechoso. Sin embargo, Julieta estaba sentada perfectamente erguida en la dura banca de madera. Sus dedos trazaban casualmente el borde de su saco. No había ni rastro de miedo o arrepentimiento en su rostro. Se veía tan compuesta como alguien que espera una reservación para almorzar. Sabía que Marcos probablemente estaba afuera organizando una fiesta para celebrar su arresto. También sabía que el espectáculo de la esposa de un CEO multimillonario siendo sacada de su rascacielos esposada ya era el anzuelo principal de las redes de noticias de 24 horas. Era exactamente lo que ella quería. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Unas horas más tarde, la pesada puerta de acero del área de detención rechinó al abrirse. Pasos que Julieta reconoció al instante resonaron por el pasillo. Marcos se acercó a la celda luciendo una sonrisa radiante y repugnantemente arrogante. No había traído a un abogado ni a nadie más. Había venido solo porque sentía una profunda necesidad narcisista de deleitarse personalmente en su momento de triunfo. Marcos se paró fuera de los barrotes mirando hacia abajo a su esposa. Sus ojos rebosaban de la satisfacción vengativa que había estado reprimiendo durante años. Comenzó a hablar en un tono sumamente arrogante, despojándose por completo de la máscara del esposo amoroso que había usado para engañarla. Confesó allí mismo que él era quien había fabricado toda la evidencia fiscal falsa. Admitió haber maquillado los libros corporativos para asegurar que todas las responsabilidades financieras apuntaran directamente a Julieta, la accionista mayoritaria. Marcos se rió abiertamente de lo increíblemente fácil que había sido engañar a una mujer como Julieta, a quien insultó como alguien que solo sabía sobre remodelaciones de cocinas y organizar galas. Confesó con orgullo que su único propósito al casarse con ella era absorber la riqueza de su familia y apoderarse del conglomerado, el cual creía que una mujer no era apta para dirigir. Detalló cada aspecto de su traición, desde su aventura de años con Chloe hasta su plan de solicitar el divorcio en el momento en que a Julieta se le dictara una larga condena en prisión federal. Creyendo que estaba completamente a salvo hablando dentro de un área de detención del Ministerio Público sin testigos ni dispositivos de grabación, Marcos se sentía invencible. Se jactó de que pronto el gobierno confiscaría todos los bienes de Julieta y él emergería como el salvador corporativo, reestructurando los activos a través de una nueva firma que había creado con Chloe. Julieta escuchó cada palabra que salía de la boca de Marcos con una paciencia increíble. Asentía ocasionalmente, incitándolo sutilmente a hablar más, a dar más detalles sobre la magnitud de sus crímenes. Incluso lo empujó a hablar sobre la vez que había contratado a alguien para manipular los frenos del Maybach de su padre. Aunque el accidente no había matado a su padre al instante, había arruinado críticamente su salud, llevándolo finalmente a la muerte. Drogado por su propio ego, Marcos lo soltó todo sin pensarlo dos veces. Realmente creía que había ganado la guerra. Cuando Marcos finalmente terminó su monólogo de villano, Julieta se puso de pie lentamente. Caminó directo hacia los barrotes de hierro y se encontró con los ojos de su esposo, lanzándole una mirada penetrante y peligrosamente autoritaria. Era una mirada que Marcos nunca antes había visto en ella. Julieta respiró hondo y comenzó a reír suavemente. El sonido era glacial, enviando un escalofrío inmediato y aterrador directo por la espina dorsal de Marcos. Julieta luego levantó la mano y tocó un pequeño broche prendido en la solapa de su blazer. Era una exquisita pieza en forma de flor con una pequeña piedra preciosa en el centro. Julieta le explicó tranquilamente a Marcos que el broche no era solo una joya. Era tecnología de grabación de audio y vídeo inalámbrica de última generación, conectada directamente a los servidores del fiscal general y la FGR. Cada una de las confesiones arrogantes y jactanciosas que Marcos acababa de hacer había sido capturada en alta definición y con claridad de cristal, y los investigadores en la habitación contigua la habían estado viendo en vivo.
El color desapareció del rostro de Marcos tan rápido que parecía un cadáver. Antes de que pudiera siquiera reaccionar o intentar huir, la puerta del bloque de celdas se abrió de una patada. El agente principal de la FGR, flanqueado por varios otros agentes federales, irrumpió en la habitación con sombría determinación. Pasaron de largo la celda de Julieta y taclearon a Marcos contra los barrotes, torciendo violentamente sus brazos detrás de su espalda. Un detective le leyó de inmediato a Marcos sus derechos, declarando que estaba bajo arresto por falsificación de documentos federales, intento de fraude electrónico, desfalco de fondos corporativos y conspiración para cometer asesinato. Las esposas de acero que Marcos había fantaseado encerrarían a Julieta para siempre estaban ahora apretadas dolorosamente alrededor de sus propias muñecas. Marcos gritó que era una trampa, forcejeando salvajemente, pero los oficiales lo ignoraron y lo arrastraron fuera del bloque. Otro oficial dio un paso adelante y abrió respetuosamente la puerta de la celda de Julieta. Ella salió, con la cabeza impecablemente en alto. No mostró ni un gramo de vulnerabilidad. El capitán le dio la mano a Julieta, agradeciéndole formalmente por su cooperación en la operación encubierta. Resultó que el arresto de Julieta en el vestíbulo corporativo fue una pieza teatral preestablecida y orquestada por Julieta, su equipo legal y el Ministerio Público Federal. Necesitaban atraer a Marcos a un falso sentido de seguridad absoluta, para que confesara verbalmente sus crímenes. Julieta sabía que el rastro documental que había reunido era sólido, pero una confesión verbal grabada directamente de la boca del sospechoso garantizaría una sentencia máxima que ningún abogado defensor en México podría vencer jamás. Al salir de las instalaciones, Julieta fue recibida por su enorme equipo legal, que ya había preparado los comunicados de prensa y los documentos para restaurar completamente su imagen pública. Julieta les ordenó inmediatamente incautar todos los activos restantes vinculados a Marcos y cortar todo acceso que tuviera a la corporación. También le ordenó a su asistente que rastreara la ubicación exacta de Chloe de inmediato. Sabía que la amante era el último cabo suelto que debía atarse. Al subirse a la parte trasera de su camioneta, Julieta miró por la ventana y sintió un profundo alivio. La enorme tormenta que había plagado su vida finalmente comenzaba a despejarse. Pero no se detendría hasta que cada una de las personas que habían destruido a su padre y a su matrimonio pagaran su última deuda kármica. Su cruzada de venganza estaba entrando ahora en su capítulo final y más agonizante para sus enemigos. La noticia del arresto de Marcos Vargas se extendió como pólvora. Las cadenas de noticias por cable y los portales financieros repetían en bucle las imágenes de Marcos, desaliñado y esposado, siendo empujado a la parte trasera de una patrulla. El Departamento de Relaciones Públicas de Corporativo Garza emitió al instante un comunicado oficial declarando que Marcos había sido despedido con causa justificada. Y que todos sus activos personales conectados con fondos corporativos habían sido congelados por las autoridades federales de activos. Dentro de su rascacielos de lujo, Chloe miraba la pantalla de la televisión, con todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Tenía el rostro ceniciento. Se dio cuenta de que su escudo principal y su fuente de riqueza acababan de volar en pedazos. Ya no había un CEO poderoso para financiar su estilo de vida extravagante. Chloe sabía que era solo cuestión de horas antes de que la FGR rastreara los fondos que pagaron por su condominio y se moviera para incautar todos los artículos de lujo en su interior. El pánico paralizó por completo la racionalidad de Chloe. Corrió a su habitación, sacó una enorme maleta Rimowa del closet y comenzó a rellenarla frenéticamente con todo lo de valor que podía llevar. Arrojó a un lado su ropa de diario, empacando solo sus joyas de diamantes, relojes Rolex y los gruesos fajos de efectivo que había escondido en una pequeña caja fuerte en la pared. Chloe planeaba huir del país esa misma noche, escapando de las consecuencias legales que se desplomaban sobre Marcos. Rápidamente redactó un mensaje de texto de auxilio a su amante secreto, el chofer. Le rogó que llevara un auto discreto a la salida de servicio subterránea del condominio y la llevara directo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AICM. El chofer accedió. Poco tiempo después, tratando de evitar al portero, Chloe arrastró la increíblemente pesada maleta por las escaleras de servicio. Jadeaba buscando aire, el peso de su embarazo hacía que moverse rápido fuera insoportable. Cuando llegó al callejón trasero, un sedán sin marcas con el motor en marcha la estaba esperando. El chofer saltó, agarró su pesado equipaje y lo arrojó rápidamente en la cajuela.
Chloe se deslizó en el asiento del copiloto, dejando escapar un enorme suspiro de alivio. Pensó que finalmente había escapado de la caída de Marcos y que podría comenzar una nueva vida con la fortuna que salvó y con el padre biológico de su hijo. El trayecto hasta el AICM fue agonizantemente tenso. Chloe no dejaba de mirar los espejos laterales, aterrorizada de ver patrullas de la SSC-CDMX pisándoles los talones. Cuando se detuvieron en la bulliciosa terminal de salidas, el conductor puso el auto en neutral en la banqueta de llegadas. Chloe se ajustó el abrigo, salió del auto y se preparó para correr a los mostradores de boletos. El chofer caminó hacia atrás, abrió la cajuela y sacó su pesada maleta Rimowa. Pero en lugar de entregarle el asa a Chloe, el chofer agarró la bolsa con fuerza con ambas manos. Chloe trató de alcanzarla, pero el hombre dio un paso atrás. Confundida, Chloe lo fulminó con la mirada y le gritó que se apurara porque tenía un vuelo que alcanzar. El hombre ofreció una sonrisa torcida, una mirada despectiva y burlona que le resultaba completamente extraña a Chloe. Le informó con calma que él no volaría a ninguna parte con ella, y que esta maleta llena de riqueza era su pago por toda la actuación que había hecho. Los ojos de Chloe se abrieron de horror. Gritó, exigiendo saber de qué diablos estaba hablando. En un tono helado, el chofer reveló que, desde el principio, había sido contratado por alguien mucho más poderoso para destruir a Chloe desde adentro. Esa persona le había pagado una cantidad que empequeñecía el valor de las joyas en esa maleta simplemente para asegurarse de que, en el momento más crítico, Chloe fuera abandonada sin un solo peso a su nombre. Y esa persona era Julieta Garza. Antes de que Chloe pudiera siquiera procesar la amarga realidad, el chofer salió corriendo hacia la densa multitud del aeropuerto, desapareciendo con sus únicos bienes restantes. Chloe trató de correr tras él, pero su cuerpo pesado y embarazado no podía igualar su velocidad al correr. Se desplomó en la banqueta del aeropuerto, sollozando histéricamente al darse cuenta de que el hombre que creía que era su puerto seguro la había traicionado por completo. Chloe se quedó completamente sola en la aplastante multitud del AICM. Sin dinero, sin boleto de avión y sin a dónde ir. Sus esperanzas de escape estaban completamente muertas. Reuniendo la poca fuerza que le quedaba, Chloe se puso de pie e intentó llamar a un taxi para encontrar un lugar donde esconderse. Pero al darse la vuelta, su camino fue bloqueado por 3 hombres corpulentos con chaquetas de cuero, sus rostros llenos de cicatrices y con un aspecto amenazador. Eran los cobradores de un brutal sindicato clandestino de prestamistas. Resultó que el estilo de vida escandalosamente lujoso de Chloe no había sido financiado por completo por Marcos. Sin que él lo supiera, Chloe había usado el nombre de Marcos como garantía, falsificando su firma para obtener préstamos masivos e ilegales en efectivo del sindicato y así financiar sus propias adicciones secretas a las compras. Ahora que Marcos estaba sentado en una prisión federal y sus activos estaban congelados, los prestamistas habían ido directamente a cobrarle a Chloe. El jefe del sindicato agarró el brazo de Chloe con una fuerza como de tornillo. En un susurro aterrador, le dijo que ya que no podía pagar en efectivo, tendría que pagar su deuda trabajando de otras maneras. Arrastrada en medio del abarrotado aeropuerto, Chloe fue arrastrada a una pesadilla viviente mucho peor que simplemente perder sus bolsos de lujo. Meses después, los procedimientos legales contra Marcos llegaron a la tan esperada fase de juicio. La sala principal de los juzgados de Distrito Federal en la CDMX estaba llena hasta el tope de periodistas, analistas de la Bolsa Mexicana de Valores y curiosos ansiosos por ver el clímax del enorme escándalo corporativo. Marcos estaba sentado en la mesa de la defensa vistiendo un monótono uniforme de prisión. Su rostro estaba demacrado, su cabello descuidado y sus ojos hundidos reflejaban una profunda desesperación. El aura de lujo y arrogancia que solía definirlo se había borrado por completo, reemplazada por el pesado hedor de la derrota. En la primera fila del público estaba sentada Julieta, luciendo impecablemente elegante. Observaba los procedimientos con una expresión en blanco y sin emociones, como el espectador de un teatro viendo una obra cuyo final ya conoce. El fiscal federal comenzó a leer la montaña de graves cargos contra Marcos, falsificación de documentos federales, malversación masiva de fondos de los accionistas y fraude electrónico. Para clavar el último clavo en el ataúd, la fiscalía llamó a su testigo estrella, la confidente más cercana del acusado. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y Chloe fue escoltada por guardias federales. Se veía lamentable y miserable. Había perdido una cantidad impactante de peso,
haciendo que su vientre de embarazo muy avanzado se viera aún más pronunciado. Durante los últimos meses, Chloe había vivido en el terror absoluto, obligada a realizar trabajos miserables por los prestamistas hasta que la FGR finalmente la detuvo como parte de su investigación. Desesperada por evitar una sentencia de prisión masiva y ansiosa por escapar de las garras del sindicato, Chloe había aceptado un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Marcos. Tomando el estrado, Chloe prestó juramento. Sin dudarlo ni un segundo, comenzó a detallar cada crimen que Marcos había cometido. Testificó exactamente sobre cómo Marcos le había ordenado falsificar firmas en documentos corporativos críticos. Afirmó que todo el plan de desfalco de la empresa Fantasma Offshore fue una idea exclusiva de Marcos, y que ella era simplemente una víctima que siguió sus órdenes bajo la amenaza de ser despedida y arruinada. Chloe torció por completo la narrativa, presentándose como una víctima indefensa del poder corporativo manipulador de Marcos. Al escuchar un testimonio construido completamente sobre mentiras y traición, Marcos no pudo contener su rabia. Se levantó de un salto de la mesa de la defensa, gritándole obscenidades a Chloe frente al juez, llamándola una perra malagradecida y traicionera. El juez golpeó su mazo repetidamente, exigiendo orden en la sala. Sintiéndose completamente traicionado, Marcos se negó a hundirse solo. Susurró urgentemente a su abogado defensor y le entregó una memoria USB segura que había escondido antes de su arresto. La defensa solicitó permiso para reproducir una grabación de audio como evidencia de refutación. Era el audio capturado por el software espía que Marcos había instalado en el teléfono de Chloe meses atrás. La voz de Chloe resonó por la sala del Tribunal Federal. En la grabación, se escuchaba claramente a Chloe discutiendo un complot para causarle daños físicos severos a Julieta, incapacitándola permanentemente para que nunca más pudiera dirigir la empresa. Además, el audio captó a Chloe instando a su conspirador a que, una vez que tuvieran el control de los activos, debían deshacerse de Marcos de inmediato. La grabación volteó la situación en cuestión de segundos. Ahora era el turno de Chloe de ponerse blanca como un fantasma. El fiscal tomó nota inmediata de la nueva evidencia, dándose cuenta de que podían acusar a Chloe de conspiración para cometer daños corporales graves e intento de asesinato. Acorralada y en un estado de pánico absoluto, Chloe perdió el control por completo. Se puso de pie en el banquillo de los testigos, con un dedo tembloroso apuntando directamente a Marcos. Decidió desplegar su opción nuclear, el secreto más oscuro que había guardado como su póliza de seguro definitiva. Gritando a todo pulmón, Chloe reveló al juez que Marcos Vargas era un asesino a sangre fría. Testificó que años atrás, Marcos había contratado a unos matones sindicales para sabotear los frenos del auto del padre de Julieta. Fue ese sabotaje deliberado lo que provocó el devastador accidente, destruyendo la salud del anciano y finalmente matándolo. Chloe nombró a los matones y describió el lugar exacto donde había presenciado el pago. La sala del tribunal explotó. Los reporteros prácticamente se pisotearon unos a otros tratando de transmitir la noticia de última hora. El juez miró ferozmente hacia abajo a Marcos, quien ahora estaba de pie congelado, mirando al vacío. Se dio cuenta de que su vida había terminado oficialmente. Su peor miedo, su secreto más oscuro, acababa de ser arrastrado a la luz por su propia amante. Los dos parásitos codiciosos estaban ahora parados en un tribunal federal, desnudando los crímenes del otro, arrancándose mutuamente la garganta y arrastrándose uno al otro al abismo más profundo de la ruina. En medio del caos, los ojos de Marcos se clavaron accidentalmente en Julieta, sentada entre el público. Julieta no hizo un rostro dramático. Simplemente miró a los dos traidores con una mirada aterradoramente tranquila y helada. No hubo una sonrisa victoriosa ni una risa burlona. Solo había una profunda y absoluta satisfacción ardiendo en su pecho. Ni siquiera había necesitado ensuciarse las manos para destruirlos. Simplemente provocar un poco de paranoia y cortar su flujo de efectivo había sido suficiente. Julieta había manipulado con éxito a los dos monstruos codiciosos para que se masacraran entre sí frente al gobierno federal, destruyendo sus propios futuros. El juicio de ese día terminó con Chloe siendo puesta bajo custodia federal formal sin derecho a fianza y Marcos enfrentando una avalancha de nuevos e ineludibles cargos. Garantizaba que ninguno de los dos vería el mundo exterior durante mucho, mucho tiempo. El golpe del mazo del juez resonó con fuerza en la sala del Tribunal de la Ciudad de México, señalando el final de un largo viaje pavimentado de engaño y avaricia.
El sonido del mazo de madera cayó como una sentencia de muerte sobre los futuros de Marcos y Chloe. Con voz fuerte y autoritaria, el juez federal leyó los veredictos finales e inapelables por falsificación de alto nivel, desfalco corporativo, fraude electrónico y la conspiración que condujo a la muerte de su suegro. Marcos Vargas fue sentenciado a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, por su papel comprobado en el fraude financiero y conspiración para cometer daños físicos, Chloe Jiménez recibió una condena de 8 años. Al escuchar su veredicto, Marcos simplemente agachó la cabeza, con los ojos totalmente muertos. Chloe, por otro lado, rompió a gritar histéricamente. Tuvo que ser arrastrada físicamente fuera de la sala por los guardias y arrojada a la parte trasera de una camioneta de transporte que los esperaba. Esposados y encadenados, fueron arrastrados a sus nuevas vidas. Vidas definidas enteramente por el sufrimiento. La vida en el reclusorio femenil fue una tortura física y psicológica inimaginable para Chloe. La mujer que una vez se había vestido de Dior, cenado trufas en restaurantes con estrellas Michelin y dormido en sábanas de algodón egipcio ahora se veía obligada a acostumbrarse a uniformes de color caqui rasposos y malolientes. Tenía que despertarse antes del amanecer para fregar los pisos de los bloques de celdas y tragar a la fuerza comida procesada e insípida servida en bandejas de metal abolladas. La pesada carga de su embarazo hizo que la extenuante rutina diaria fuera 1000 veces peor. Por las noches, Chloe solía llorar en silencio en un rincón de su celda, lamentando el destino que había dado un giro de 180 grados en tan solo unos pocos meses. Pero a pesar de las lágrimas y la agonía, una astilla venenosa de esperanza permanecía en el corazón de Chloe. Se frotaba constantemente el vientre hinchado, convenciéndose de que el niño que llevaba era su boleto de oro para salir. Chloe planeaba usar al bebé para manipular a la adinerada familia de Marcos, obsesionada con el estatus, específicamente a su madre, que había estado desesperada por un nieto para continuar con el apellido de la familia. Finalmente, en una helada noche de invierno, Chloe entró en labor de parto. Dio a luz en la enfermería de la prisión, rodeada de equipo médico limitado y sin un solo familiar a su lado. Soportó el dolor desgarrador y agonizante con todas sus fuerzas, solo para ver al niño recién nacido. El bebé dejó escapar un fuerte llanto, rompiendo el silencio de la clínica de la prisión. En cuanto se recuperó lo suficiente para hablar, Chloe le rogó a un guardia de seguridad que contactara a la familia de Marcos. Le pidió que transmitiera el mensaje de que su primer nieto había nacido, y que ella exigía protección legal y apoyo financiero a cambio de la custodia. La noticia llegó a la madre de Marcos. La vieja dama de sociedad, obsesionada con el legado de su familia y profundamente protectora con su hijo, dudó al principio, pero impulsada por el deseo de asegurar su heredero, desplegó su equipo de costosos abogados para manejar el papeleo del niño. Sin embargo, antes de que el juzgado de lo familiar permitiera a la familia de Marcos asumir la tutela legal, el juez ordenó una prueba de ADN inmediata para establecer la paternidad innegable. El hisopo de ADN se tomó bajo estricta supervisión federal. Cuando el personal médico frotó la mejilla del bebé, Chloe sonrió triunfante. Ya se visualizaba siendo transferida a una instalación de mínima seguridad mucho más cómoda, pagada por la madre de Marcos, mientras su hijo crecía envuelto en lujos. Pero esa fantasía delirante se hizo añicos semanas después cuando los resultados oficiales del laboratorio se leyeron en los registros de la corte. El documento que llevaba el sello del Estado afirmaba un hecho que hizo que el corazón de Chloe se detuviera. La comparación de ADN entre el recién nacido y Marcos Vargas mostró un 0% de probabilidad de paternidad. La ciencia médica demostró de manera absoluta que el niño que Chloe había dado a luz no tenía ni una sola gota de la sangre de Marcos. Al enterarse de esta humillante realidad, la familia de Marcos cortó todo contacto al instante. La madre de Marcos incluso le envió a Chloe una carta mordaz llena de insultos, llamándola una desvergonzada e inmunda ramera por atreverse a intentar estafar a su familia. Pero la ruina de Chloe no terminó ahí. Justo cuando se tambaleaba por el rechazo de la familia, el golpe letal final golpeó su cordura restante. El juzgado de lo familiar de la CDMX citó a Chloe para que compareciera en una audiencia de custodia. Encadenada de muñecas y tobillos, Chloe fue llevada a la sala. Casi se desmaya del impacto cuando vio quién estaba sentado en la mesa del demandante. Era su antiguo amante secreto, el chofer, y el verdadero padre biológico del niño. Y el chofer no estaba solo.
Estaba flanqueado por un equipo de los abogados de derecho familiar más despiadados y caros de la Ciudad de México. Un equipo legal de ensueño que un conductor de clase trabajadora nunca podría permitirse en 1.000.000 de años. Chloe se dio cuenta al instante de que Julieta estaba moviendo los hilos desde las sombras. Una vez más, la esposa de su exjefe estaba financiando silenciosamente todo este asalto legal con un solo propósito, asegurarse de que Chloe perdiera absolutamente todo, dejándola sin nada más que cenizas. Ante el juez, los abogados de alto precio del chofer presentaron un caso devastadoramente hermético. Presentaron la prueba de ADN, demostrando que su cliente era el padre biológico legal. Luego fueron a la yugular, desmantelando sistemáticamente la aptitud de Chloe como madre. Destacaron el hecho de que ella era una delincuente convicta cumpliendo condena en una prisión federal. Expusieron sus enormes deudas pendientes con los violentos prestamistas clandestinos, demostrando que su existencia era una amenaza directa a la seguridad del bebé. También presentaron evaluaciones psicológicas que pintaban su estado mental como sumamente inestable. Los abogados argumentaron apasionadamente que dejar a un niño bajo la tutela legal de una delincuente encarcelada y endeudada era una grave violación del derecho del niño a una vida segura y estable. Después de revisar la montaña de evidencias, el juez de lo familiar no necesitó mucho tiempo para deliberar. El mazo cayó, otorgando la custodia física y legal exclusiva y total al chofer. Mientras tanto, los derechos parentales de Chloe fueron cancelados involuntaria y permanentemente por el Estado. Chloe gritó en la sala del tribunal. Forcejeó contra los guardias, gritando por el bebé que se llevaba de inmediato su padre biológico. Chloe había perdido su riqueza. Había perdido su libertad, y ahora había perdido la única carne y sangre que había sufrido para traer al mundo. En otro lugar, Marcos acababa de llegar a un penal federal de máxima seguridad reservado para criminales violentos. El proceso de ingreso aplastó por completo la poca dignidad que le quedaba. Obligaron a Marcos a desnudarse por completo para un registro de cavidades, lo rociaron con ásperos productos químicos desinfectantes y le lanzaron un uniforme delgado y rasposo. Un fornido guardia de seguridad lo escoltó por un largo y resonante bloque de celdas, desfilando frente a las miradas amenazadoras de convictos empedernidos que se aferraban a los barrotes de hierro. El ambiente era aterradoramente opresivo, lleno de gritos, groserías y el hedor sofocante a sudor y desesperación. Marcos, un hombre que había pasado toda su vida acostumbrado a las sábanas de seda y el respeto del club de campo, ahora temblaba tanto que las rodillas le chocaban. Mantuvo la cabeza pegada al suelo, aterrorizado de hacer contacto visual con cualquiera. El guardia se detuvo frente a una celda al final del bloque, la unidad reservada para los delincuentes más violentos de la prisión. La pesada puerta de acero rechinó al abrirse. El guardia empujó a Marcos bruscamente hacia adentro, haciéndolo tropezar en el frío piso de concreto antes de cerrar la puerta con llave detrás de él. La celda estaba a oscuras, iluminada solo por una débil rendija de luz que se filtraba por una pequeña rejilla de ventilación enrejada. Marcos gimió, empujándose para levantarse y sacudiéndose el uniforme. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo en la estrecha celda. Sentado en un rincón había un hombre enorme y corpulento. Su cuello y brazos estaban cubiertos de tatuajes de prisión crudos y cicatrices gruesas y dentadas. El hombre estaba de espaldas a Marcos y parecía estar frotando calmadamente el extremo de un cepillo de dientes contra el concreto, afilándolo para convertirlo en un arma letal. Al escuchar a Marcos caer, el gigante detuvo su trabajo. Volteó la cabeza lentamente para inspeccionar a su nuevo compañero de celda. Cuando la fina línea de luz de la ventilación golpeó el rostro del hombre, a Marcos se le fue el aire de los pulmones de golpe. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tanta fuerza que pensó que las rompería. Marcos reconoció ese rostro aterrador y lleno de cicatrices. El hombre era el jefe del despiadado sindicato de prestamistas al que Marcos le había pedido millones prestados. El mismísimo dinero que Marcos había tratado de lavar a través de la empresa fantasma en las Islas Caimán. El dinero que se había esfumado, provocando que el jefe del sindicato se viera atrapado en una redada federal y fuera arrojado a prisión. Durante meses, el prestamista había estado buscando al hombre que destruyó su imperio clandestino, albergando un rencor asesino y sediento de sangre. Ahora, por algún retorcido acto del destino, el sistema había entregado a su presa definitiva directamente en su jaula de 2 por 2 metros. Atrapado en una caja de concreto sin salida, el gigante se puso de pie.
Su enorme cuerpo bloqueó por completo la luz. Una sonrisa horrible y sádica se dibujó en su rostro, una sonrisa que le prometía a Marcos décadas de tortura agonizante e interminable. Marcos retrocedió lentamente hasta que su columna vertebral golpeó la helada puerta de acero. Se dio cuenta de que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Había pasado un año completo desde que la enorme tormenta arrasó la vida de Julieta, limpiándola de cada parásito. Las estaciones habían cambiado y Corporativo Garza ahora se erguía mucho más formidable que nunca. Bajo el liderazgo brillante, decisivo e intransigente de Julieta, la crisis financiera causada por el desfalco de Marcos había sido revertida de manera brillante. Julieta había ejecutado una reestructuración corporativa masiva, purgando a los ejecutivos que habían demostrado ser desleales o incompetentes y reemplazándolos con profesionales de primer nivel altamente éticos. Ya no se escondía en las sombras ni ostentaba el título de ama de casa sumisa. Julieta era ahora una reina sentada en el cenit absoluto de su poder, controlando cada aspecto de su imperio con instintos afilados como navajas. Los accionistas que casi la traicionan ahora bajaban la cabeza en absoluta sumisión, plenamente conscientes de que, sin la estrategia de esta brillante mujer, sus portafolios serían papel sin valor. El ambiente en el piso ejecutivo de la sede en la Ciudad de México era dinámico pero perfectamente ordenado. Ya no había aventuras baratas ni conspiraciones sucias contaminando el aire. Julieta estaba sentada detrás de su enorme escritorio de roble macizo en la suite del CEO. Era exactamente el mismo escritorio donde había descubierto por primera vez los documentos traidores de su esposo, pero el espacio había sido completamente renovado para reflejar su gusto elegante y minimalista. El sol del mediodía caía a través del vidrio del piso al techo, iluminando el rostro radiante, pacífico y ferozmente seguro de Julieta. Acababa de concluir una llamada de ganancias trimestrales, reportando ganancias netas que destrozaron por completo las estimaciones de la bolsa. Julieta se recostó en su silla de cuero ergonómica, exhalando profundamente, saboreando la paz que le había sido robada durante tanto tiempo. Un suave golpe sonó en la puerta. Su nueva asistente ejecutiva, altamente profesional e increíblemente aguda, entró con respeto. Traía una pila de documentos que requerían la firma del CEO, junto con algunas cartas personales que habían sido enviadas a la dirección corporativa. Julieta recibió a su asistente con una cálida sonrisa y comenzó a revisar los informes uno por uno. Los leyó meticulosamente, firmó su nombre con elegancia y los dejó a un lado. Después de terminar el papeleo corporativo, los ojos de Julieta se desviaron a la pila de correo personal en la esquina de su escritorio. La mayoría de ellos eran invitaciones a galas benéficas de élite, propuestas para nuevas empresas conjuntas y notas de felicitación de colegas de la industria. Pero, atascado entre la cartulina pesada y los logotipos de papel dorado, había un sobre barato y mugriento que llevaba el sello de tinta de un penal federal de máxima seguridad. Julieta levantó lentamente el monótono sobre. No necesitaba adivinar quién era el remitente. El nombre de Marcos estaba garabateado en la esquina superior izquierda con una letra desordenada y violentamente temblorosa. Era un marcado contraste con la caligrafía audaz y segura que solía poseer. Con un abrecartas plateado, Julieta cortó el sobre y sacó un trozo de papel rayado, gastado y arrugado. Comenzó a leer las palabras escritas por el hombre que alguna vez le había destrozado el corazón. La carta no contenía amenazas ni excusas. Era un lamento patético y agonizante de pura miseria. Marcos detallaba la horrible tortura física que soportaba todos los días en su celda. Escribió sobre cómo era el constante y ensangrentado saco de boxeo para su compañero de celda y cómo su cuerpo estaba completamente destrozado. El sádico prestamista estaba cobrando su deuda en carne y hueso día tras día. En la larga y divagante carta, Marcos le rogaba piedad a Julieta. Desplegó cada palabra dulce que pudo recordar, llamándola por viejos apodos cariñosos, tratando desesperadamente de evocar los hermosos recuerdos de los primeros años de su matrimonio. Marcos suplicaba la lástima de su esposa, rogándole a Julieta que usara su inmensa riqueza e influencia para contactar al director de la prisión. Le rogaba que lo trasladaran a régimen de aislamiento o a un bloque de custodia protectora. Escribió que su vida corría peligro inminente y que simplemente no podría sobrevivir a otra noche de golpizas. El hombre roto juró que si Julieta lo salvaba de ese infierno, haría absolutamente cualquier cosa que ella quisiera. Al final de la carta, Marcos expresó su profundo y desgarrador arrepentimiento por tirar a la basura un diamante invaluable como Julieta,
por un pedazo de basura callejera y barata como Chloe. Julieta leyó la carta patética y suplicante de principio a fin sin que le temblara un solo músculo de la cara. Ni una sola lágrima cayó. No quedaba un gramo de lástima en su alma. Su corazón estaba completamente muerto para el hombre llamado Marcos Vargas. Desde el primer momento en que se paró fuera de la puerta de esta oficina hacía un año, escuchándolo planear su ruina, Julieta sintió que una hermosa justicia poética estaba ahora en marcha. El hombre que arrogantemente había intentado despojarla de todo y dejarla en la miseria en la calle, ahora estaba, literalmente, rogándole por su vida. El karma había ejecutado su tarea a la perfección. Había golpeado al hombre manipulador en su punto de mayor debilidad absoluta. La agonía de Marcos era el pago legítimo y sangriento por el dolor, las lágrimas y la vida del padre de Julieta que su codicia había apagado lentamente. Con movimientos limpios y precisos, Julieta volvió a doblar el papel gastado. No lo hizo pedazos en un ataque de rabia, ni lo quemó. En cambio, se levantó de su enorme silla y caminó con pasos lentos y deliberados hacia la trituradora de documentos de alta resistencia en la esquina de la oficina. Julieta encendió el interruptor y la máquina cobró vida con un rugido grave. Sin un microsegundo de vacilación, introdujo la carta de súplica desesperada en la ranura de alimentación. Las cuchillas de acero en el interior se engancharon al instante, rompiendo agresivamente el papel mugriento en pequeños y sin sentido pedacitos de confeti. Al igual que las esperanzas de Marcos, la carta quedó reducida a polvo. Después de que se tragara el último trozo, Julieta apagó la máquina. Caminó hacia la enorme ventana de cristal y contempló la inmensa metrópolis de la Ciudad de México debajo de ella. Los taxis se desdibujaban al pasar. Los rascacielos se mantenían firmes y la vida continuaba maravillosamente, completamente libre de las mentiras tóxicas que alguna vez habían encadenado sus tobillos. El aire fresco del clima central rozó el rostro de Julieta, un rostro que ahora era completa y valientemente libre. Su asistente, que había estado parada en silencio cerca de la puerta esperando instrucciones, ofreció una tos suave y educada para romper el silencio. En un tono sumamente respetuoso y cauteloso, la asistente preguntó sobre la carta del reclusorio. Preguntó si debía redactar una respuesta formal o contactar al sistema penitenciario en nombre del CEO para atender las solicitudes del señor Vargas. Julieta mantuvo la vista fija al frente, en el horizonte, bebiendo de la magnífica vista de su imperio. Tomó un sorbo lento del té Earl Grey caliente que su asistente le había preparado. Sintiendo el calor extenderse por su pecho, Julieta se dio la vuelta lentamente. Miró hacia adelante con una mirada tan penetrante que se sentía como si pudiera ver a través del espacio y el tiempo, testificando directamente los restos destrozados de sus enemigos pudriéndose en el fondo del abismo. Con una voz escalofriantemente tranquila, absoluta y que irradiaba el aura de una verdadera conquistadora, Julieta respondió. No quedaba ni una sola palabra por decir sobre el pasado. No hay respuesta, ordenó con firmeza. Que ese traidor se pudra exactamente donde pertenece. La habitación volvió a quedar en silencio, dándole una conclusión profundamente satisfactoria a la reina, que ahora se sentaba en su trono, completa y absolutamente sola en la cima.